Les presento aquí mismo Grajeas de Historia Argentina en historietas, edición elaborada desde la Villa de la Constitución del Pago de los Arroyos santafesino. Una trama guionada de historietas con grajeas de investigaciones históricas se propone, a través del arte, comprender profundamente el siglo XIX, condición para pensar nuestro presente. Es que el origen de la Villa de la Constitución se produjo dentro de la conflictiva formación de la nación y el Estado argentino, en un territorio de frontera política, en un clima de guerra civil, entre el poder centralizado de Buenos Aires, las nacientes provincias y las diversas alianzas. Una geopolítica regional dibujada, paso del medio entre el acuerdo de San Nicolás y la sanción de la Constitución en la ciudad de Santa Fe. ¿Qué sabes de las diversas batallas de Pavón y de los modelos de país que se disputaron? De la confrontación entre unitarios y federales, artiguistas y directoriales, santafesinos y bonaerenses, confederados y porteños, proteccionistas y librecambistas, estancieros, caudillos nacionales y locales, abogados masones, militares, gauchos y malones. Partes significativas reviven en historietas. El tomo 2 de aquí mismo viaja por diferentes tiempos y espacios a través del diario personal de Telmo López, el hijo del caudillo santafesino Estanislao López. En plena guerra del Paraguay, Telmo López retrotrae por escrito la triste retirada del general Justo José de Urquiza en los campos de Pavón y de la masacre del general Venancio Flores en la Cañada de Gómez, símbolos de las nefastas traiciones al proyecto federal. De allí en más, la identidad nacional es cuestionada, ya que para el exiliado federal santafesino, la Argentina será federal o no será su país. Un cuestionamiento audaz que pone en reflexión la lucha de poderes y modelos de país en la Argentina, un espejo para seguir mirándonos. Decir litoral es decir federalismo, y es decir Francisco Candioti, Mariano Vera, Estanislao López y Francisco Ramírez. Las grandes guías que recuerda Telmo en su diario. Pero en una escala continental también es Mariano Moreno, José Gervasio Artigas y José de San Martín. Su bitácora de vida es también la de su padre. ¿Qué hubiera hecho Estanislao frente a esta crisis? El fin de los caudillos federales, el Chacho Peñalosa, y de Felipe Varela, acorrala el proyecto popular en el Paraguay de Francisco Solano López. ¿Qué tan invencible es Santa Fe arrastrando el fracaso de Pavón? ¿Qué quedó de esos grandes federales y de sus ideales? ¿Cuán revolucionaria resultó la causa de Mayo y las luchas por la organización federal? Una obra que pone en valor el destacado accionar del brigadier Estanislao López como el patriarca de la Federación. El tomo 3, La civilización bárbara, una edición que redobla la apuesta historiográfica en historietas, en pos de dilucidar las ocultas tramas del poder, el de las potencias extranjeras en el Río de la Plata. La guerra de la Triple Alianza, símbolo de la mayor incidencia extranjera en la consolidación del diagrama de país y de la mayor barbarie de nuestra historia. ¿Qué tiene de civilización la llamada modernidad? La batalla de Pavón se hace guerra sudamericana. Paraguay, Brasil, Uruguay conjugan las complejas características de la cultura guaranítica y la portuguesa, la federal de sus protagonistas, proyectos y las traiciones. La afroamericana, personificada en el protagonista central de esta historia, el negro Gregorio Badía, alias el Moricante, soldado del batallón 508 San Nicolás. Una historia que dialoga entre las jerarquías de intereses y las clases subalternizadas. Un viaje junto a él para comprender a la par los rasgos coloniales plagados en nuestra identidad argentina. Historias que denuncian los aires triunfalistas de la historia oficial, el proyecto de la oligarquía portuaria y los intereses sectoriales siempre aliados a los extranjeros
únicos ganadores de esta infame guerra contra los paraguayos. ¿Qué más quisiéramos todos que ponerle punto final a las barbaries que se cometen en nombre de la civilización? Recuperar aquello que fue invisibilizado por la historiografía oficial, acercándonos al espíritu de Mayo, que soñó una patria grande, inclusiva, justa y fraterna, y no enquistada en el puerto de Buenos Aires, dándole la espalda al interior y al resto de América Latina. En el tomo 4, El grito de los sin tierra, aquí mismo en la pampa húmeda, una trama de historias, historietas y una singular grajea teatral compuesta por los personajes claves que, a modo de juego de simulación, visualizan en primera persona cuál es la problemática vertebral de la formación económica y social de la Argentina: la desigual tenencia de la tierra. La rebelión de campesinos en el sur santafesino a comienzos del siglo XX, más conocida como el Grito de Alcorta, es el epicentro del cual desembocan los resabios del ciclo ganadero de la estancia colonial rioplatense, la apropiación y expansión de tierras indias durante la conquista del desierto y la consolidación de una burguesía de terrateniente que, junto a la masiva inmigración europea, determinaron la configuración socioeconómica de la Argentina. Desarticulado el modelo político y productivo del Paraguay, el llamado Estado moderno argentino consolidó un modelo de país ferroportuario agroexportador sobre una matriz económica librecambista neocolonial, atada al desarrollo capitalista europeo. Pero unas malas cosechas, las de 1911, desataron sus contradicciones latentes, caracterizado por el dominio del latifundio y la explotación del trabajo rural bajo un sistema de arriendo de la tierra. Así, Alcorta es el epicentro de la expresión de los chacareros y líderes anarquistas organizados en Vigán, Firmat, Máximo Paz y tantas otras colonias agrícolas que prendieron la mecha revolucionaria. En su contenido verán revivir la sociedad de fines del siglo XIX y comienzo del XX, plagada de contrastes sociales y culturales, haciendo valer los diferentes y encontrados argumentos. Conservadores y radicales, anarquistas y socialistas, clases medias profesionales, campesinos y obreros, consolidan la controvertida construcción política y social de lo que fundamentamos fue consecuencia de Pavón, el desarrollo de un modelo de nación sin pueblo. Con el tomo 5 cerramos la edición correspondiente al siglo XIX, un viaje por los conflictos históricos en el pago de los arroyos. La fundación de pueblos y colonias agrícolas en el sur santafesino, sobre la tensión de las viejas rivales, San Nicolás y Rosario, la inmigración europea, el trazado del ferrocarril y las luchas campesinas por el problema de la tierra, es el escenario que contiene nuevos sujetos y conflictos sociales. La población vasca en el norte bonaerense y sur santafesino, los bandidos rurales y la inseguridad institucional, el choque de culturas con el entramado de costumbres e idiomas distintos, el laicismo liberal y el conflicto con la Iglesia Católica, la problemática de género sobre el lugar de las mujeres en la trama social patriarcal, las leyes y su implementación, el anarquismo y la incipiente participación política entre las viejas tradiciones y la nueva ley electoral de 1912, entre tantas otras temáticas. Un recorrido temporal y espacial por las grandes transformaciones del paisaje que reconfiguró el territorio con la fundación de un extenso racimo de pueblos agrícolas ganaderos. Verán cómo la historia de Vicente, Anunciación, Isaura y Pedro, personajes de ficción historizados, es también la historia de los pueblos y ciudades del pago de los arroyos. 15 historiadores regionales hacen de este trabajo una apuesta colectiva sin igual. Es que el guión es el que enhebra las grajeas con originales investigaciones, dando sentido a un viaje regional, pintando a la vez la realidad conflictiva de la época. Un trabajo que apuntala a la empatía subjetiva con la realidad material de los pueblos, condición que posibilita captar pensamientos, personalidades e idiosincrasias tan diversas en un periodo de transición, la suficiente para que el lector se abra para meterse en la piel del otro
y ver el mundo desde diversas perspectivas. Aquí mismo, 15 años.